El robo del diccionario. Asistimos a un ejercicio más grosero que sutil en esta dirección. Como en un nuevo Génesis, el ejército norteamericano habla de daños colaterales y no de muertos y asesinados. Las autoridades de Estados Unidos se refieren a procedimientos de facilitación de ulterior información, renunciando a la dureza y contundencia de la palabra tortura. De la misma manera, para las instancias financieras internacionales de Washington, la corrupción no es sino beneficios extraordinarios no consignados. Y desde el Vaticano se dice que, frente a la expresión pederastia, usada por las asociaciones de padres y madres de afectados, convendría referirse sin más a traición a la gracia del orden sagrado. Juan Pablo II afirmaría, en medio de la crisis por las numerosas acusaciones al clero por abusos a menores, que lo que ocurría era simplemente que algunos estaban cediendo a las peores manifestaciones del Mysterium Iniquitatis que actúa en el mundo. El latín, desde que fue asumido como idioma de liturgia por Trento, crea mucha distancia. La primera gran sorpresa del primer papa latinoamericano, Francisco, vino del lenguaje y los gestos. Acelerar la canonización de Monseñor Romero, asesinado por los militares salvadoreños, a los que Juan Pablo II dio la comunión al tiempo que se negó a acudir a la tumba del obispo asesinado. Renunciar a los coches de cristales tintados y blindajes imposibles. Regresar a la iglesia de los pobres y, en consonancia, darle otro nombre a la política. El futuro, dijo en su viaje a Brasil en 2013, nos exige la rehabilitación de la política, que es una de las formas más altas de la caridad. La política como autoayuda colectiva. La lista es interminable. Hoy también podemos decir que ya no hay despido, sino ajuste de plantilla, y asumimos racionalización laboral allí donde antaño estaba la precarización del trabajo. Estamos incluso dispuestos a aceptar, en vez de trabajo basura, la más elegante expresión, mini job. Los años de uso de los conceptos, junto a la cantidad y calidad de los órganos emisores de estos nombres, han convertido estas nociones en un nuevo sentido común, en una expresión familiar asumida incluso por buena parte de los sindicatos, pese a que la diferencia entre la derecha y la izquierda en el siglo XX se construyó sobre la base de no considerar a los trabajadores como una mercancía. Hoy, para empresarios y sindicatos, es un lugar común hablar del mercado laboral. Se dice alivio fiscal para justificar la reducción de impuestos a los ricos. Sacar medicinas de la seguridad social y hacer que se compren en la farmacia se llama copago, como si no se pagaran ya con los impuestos. Y cuando copago se carga negativamente, se habla de ticket moderador. No hablaremos de recesión, sino de tasa negativa de crecimiento. Nunca se abaratará el despido, sino que se flexibilizará el mercado laboral. Ya no existen omnipotentes y despiadados empresarios, sino emprendedores. Y en vez de capitalismo, que resuena con una intolerable carga ideológica, preferimos economía de mercado, que es lo mismo pero en elegante. En vez de guerras, hablaremos de misiones humanitarias, violencias domésticas por violencia machista, como si te asaltaran los sartenes y no tu pareja, y regularizar capitales ocultos o amnistía fiscal serán los eufemismos que enmascaran lo que son privilegios a los defraudadores. También inmigrante ilegal y no indocumentado, como si los seres humanos pudieran ser ilegales. Adelgazaremos los servicios públicos. ¿Quién puede estar en contra de una cura contra la obesidad del gasto público? Al tiempo que las casas reales no se separan ni se divorcian, sino que realizan ceses temporales de la convivencia. La porra de la policía se llama defensa. No se dice emigración de los jóvenes, sino movilidad exterior. Y antisistema no es el que desemplea a 6 millones de personas, recibe sobresueldos provenientes de dinero negro o financia ilegalmente su partido, sino el que lucha contra ese fraude ejerciendo la desobediencia civil. El filósofo Emmanuel Liscano
ha explicado que hay metáforas de naturalización. Si hay un tsunami financiero, ¿quién tiene la culpa de un tsunami sino las fuerzas ciegas de la naturaleza? Metáforas médicas. Si hace falta inyectar liquidez a los bancos o una transfusión de fondos, ¿quién de buen corazón se negaría a ayudar al que necesita socorro? Y metáforas de personificación. La voluntad de los mercados, que son ellos mismos, en conjunto, una persona como cualquier otra, con su corazón, sus necesidades y sus sentimientos. Nombrar a la Tierra como plana la convierte en plana para los hechos de la navegación. Es lo que se llama la condición performativa del lenguaje. La ciencia social lo denomina el teorema de Thomas, enunciado por Robert Merton. Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Las estrellas que no tienen nombre socialmente no existen, y ser señalado como subversivo puede costarte la vida en países en conflicto civil. Lo contaba Elder Cámara. Si cuido a los pobres me llaman santo. Si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Pero no cualquiera tiene poder para construir realidad con los nombres. Cuando se manifestó el SIDA, se etiquetó como una enfermedad de drogadictos, prostitutas, negros y homosexuales. Incluso la realidad fue más intransigente: yonkis, putas, negratas y maricones. Los más conspicuos representantes de la década conservadora, década prodigiosa que ha tenido la virtud de durar 30 años, dijeron que se trataba de un castigo divino por haber trascendido las fronteras del pecado. Sodoma y Gomorra, ciudades de la transgresión, recibían su condena. Hizo falta que las asociaciones de enfermos empezaran a renombrar la enfermedad para que líderes sociales se atrevieran a decir de otra manera la enfermedad. Pero la presión social de los concernidos no bastaba para que la sociedad asumiera una solución. Solo cuando Rock Hudson, pareja recurrente en el cine de Doris Day, la novia de América, cuando el cantante Freddie Mercury del grupo Queen, o en el momento en el que el jugador de la NBA Magic Johnson reconocieron en ruedas de prensa masivas portar el virus, la sociedad occidental reconstruyó esa tragedia como un problema de todos. En 1992, Hollywood oficializó el nuevo discurso y entregó el Oscar al mejor actor a Tom Hanks, quien interpretaba a un seropositivo en la película Filadelfia de Jonathan Demme. Think tanks que diseñan estrategias discursivas, medios de comunicación que resuenan expresiones hasta hacerlas un nuevo sentido común. Estudios cinematográficos que legitiman, adelantan y sondean en las pantallas comportamientos excepcionales. Industrias del ocio que naturalizan actitudes y armamentos, señalan objetivos bélicos y construyen amigos y enemigos de manera callada a través de videojuegos y otros artículos de entretenimiento en colaboración con un nuevo complejo militar e industria del entretenimiento. Partidos políticos que han renunciado a sus tradiciones ideológicas y a su propia lectura crítica de la realidad. Campañas electorales millonarias y espectaculares que hacen creer a los ciudadanos, ociosos de la política entre campaña y campaña, que son imprescindibles al menos una vez cada 4 años. Iglesias que negocian en el zoco institucional, mediático y económico espacios materiales y doctrinarios. Profesores que adaptan los discursos oficiales envolviéndolos de forma académica y vistiéndolos en un continuum cultural que los hace más creíbles. Fundaciones que sancionan la honorabilidad de la interpretación con sus investigaciones, cátedras privadas, revistas, becas y seminarios. Grupos de expertos que estigmatizan las alternativas y justifican en lenguajes arcanos la inevitabilidad de lo que ocurre. Cadenas mediáticas que hacen cotidiana esa parcial lectura del presente a través de la creación de un gran bloque de referencia llamado opinión pública, que disciplina la disidencia respecto de su moda. Formatos cerrados de noticias en televisiones y periódicos reales, principalmente en el ámbito local. Programas del corazón donde la compasión es la gran ausente. Secciones crecientes de humor que desactivan el potencial político de la sátira y reinventan el papel reaccionario del bufón. O reality shows, donde la realidad se convierte en un esperpento al espectacularizarla y convertirla en ficción. En definitiva,
relatos al servicio de la identificación con modelos que son funcionales para la reproducción del marco existente y para la creación de una actitud conformista, herramienta de intereses particulares presentados como intereses generales e instrumento de la mentira de Estado y del control de las opiniones. Un increíble atraco al imaginario, basado en un lenguaje que no hablamos, sino que nos habla. Si te llaman viernes y lo aceptas, ya eres propiedad de otro.